¿Qué tal, familia? ¿Cómo estáis? Hace un par de semanas hice un videazo sobre el día en que Tom Cruise pudo haber sido el primer Spider-Man cinematográfico y os emplace a un futuro vídeo en el que os hablaría de la productora que estuvo a punto de obrar ese milagro, Cannon Films, que muchos de vosotros asociaréis con vuestra infancia si crecisteis en los 80, porque su logo estaba en prácticamente la mitad de las películas que podías encontrar en un videoclub y cuyas señas de identidad han inspirado las carreras de gente como Robert Rodríguez o Quentin Tarantino. Pero no solamente fueron carne de videoadictos, sino que la historia de Cannon Films es una de las más apasionantes del cine, porque pocas veces una productora independiente voló tan alto y pocas veces se la pegó tan descaradamente en un lapso de apenas una década. Hoy hablamos de la increíble historia de Cannon Films. Cabecera y comenzamos. Cannon Films en realidad fue creada por unos estudiantes de cine en Estados Unidos a finales de los años 70, pero en realidad esa historia de origen no importa mucho porque solamente tiene trascendencia a partir de la década de 1980. Creo que la compraron en 1979 dos primos israelíes, Menachem Goran y Oran Globus, que habían hecho una pequeña fortuna en su país de origen y querían vivir de cerca el sueño americano. Además, la forma en la que hicieron dinero en Israel es bastante curiosa, porque los dos primos lo que hacían era estar al tanto de las películas que lo estaban petando en Estados Unidos y anticiparse. Es decir, hacer ellos mismos en su país de origen una película muy parecida a la que se estuviera haciendo en Estados Unidos antes de que esa película se estrenase en sus fronteras. Lógicamente, con unos recursos, unos medios y una calidad muy por debajo de las películas originales que copiaban u homenajeaban. ¿Pero cómo era esto posible? Os estaréis preguntando. Bueno, pues lógicamente os estoy hablando de una época y un contexto sociopolítico muy determinado en el que no existía Internet. ¿No existía Internet? No, Internet no existió desde siempre. Desde la prehistoria no existía Internet. No existían las plataformas de streaming. ¿Cómo que no existían? Sí, ya paro. No existían las plataformas de streaming. No existía siquiera esta conciencia del entretenimiento como un medio global y las salas de cine daban prioridad a las producciones autóctonas, a lo que se hacía en el propio país. Y los títulos que llegaban desde el extranjero no solo lo hacían de forma limitada, no como ahora que nos tragamos todo lo que viene de fuera, sino que encima, cuando llegaba a las salas, podían haber pasado meses, o incluso en casos concretos, podían haber pasado años desde que se estrenasen en sus países de origen. Pero lógicamente, como todas las historias de amor, al menos las más bellas, los comienzos no fueron fáciles para Cannon Films y además desde muy pronto Menachem y Oran dejaron su sello de identidad y su filosofía en cuanto al cine se refiere. En sus primeras entrevistas presumían de que hacían sus películas con muy pocos medios, muy pocos recursos, que les parecía obsceno lo que hacían los grandes estudios de gastarse millones en hacer películas. Vamos, sí, literalmente, no se habían enterado de la película, y nunca mejor dicho. Así que, como os podéis pensar, efectivamente las primeras producciones de Cannon Films dejaban bastante que desear. Os estoy hablando de clásicos como Camisetas Calientes, que giraba en torno a un apasionante concurso de camisetas mojadas, Breaking, que hablaba del nuevo baile de moda que hacía furor en las playas de California, el breakdance, y que podría haber inspirado franquicias mucho más recientes y exitosas como Step Up, o las 3 entregas trilogía de Enter the Ninja, que intentaba copiar también el clásico de Bruce Lee, Enter the Dragon. Pero a partir de estos 2 primeros años de vida un tanto tambaleantes, Menachem y Oran tuvieron que cambiar un poco, o por lo menos matizar su filosofía en cuanto a realizar películas se refería. Esto es, podían seguir haciendo rodajes con muy poco dinero, pero en serio, muy poco dinero, pero si querían que el público viera las películas y si querían que la industria les tomara en cuenta, tenían que contratar estrellas de cine. Y es por eso que su primer gran éxito fue la secuela de Dead Wiz, con Charles Bronson haciendo de nuevo de un Justice Warrior que desface en tuertos allí donde la policía no puede llegar. Una saga de películas de las que aquí en España se conocen como El Justiciero de la Noche y de las que llegaron a hacer 5.
5 películas en una sola década. Y sí, estas 5 películas convirtieron a Charles Bronson prácticamente en una parodia de sí mismo. Al tipo le daba igual porque le pagaban el cheque y encima tenía ya casi 70 años. De hecho, creo que la última película de Death Wish, del Justiciero de la Noche, la hizo cuando ya contaba 70 tacos. Y tenía también altas dosis de violencia y de erotismo explícito. Erotismo explícito que no eran para nada comunes en la época, que, insisto, se convirtieron en 2 de las principales señas de identidad de Cannon Films en esos años. También hicieron lo mismo, es decir, se quedaron, por así decir, con Chuck Norris, un primerizo Chuck Norris al que intentaron convertir en un Sylvester Stallone del hacendado, con sus 2 entregas de Delta Force o con las 2 películas también de Desaparecido en Combate. Y por supuesto hay una anécdota bastante curiosa en esta colaboración que tuvieron con Chuck Norris, porque los de Cannon también fueron pioneros en esto de los rodajes simultáneos, que para nada era común tampoco en la época. Es decir, rodaron las 2 entregas de Desaparecido en Combate a la vez. Y en un giro imposible de los acontecimientos, un plot twist que ríete tú del de Juego de Tronos, pues resulta que estrenaron la segunda parte antes que la primera. Porque cuando vieron el resultado en la pantalla se dieron cuenta de que la segunda película era mucho mejor que la primera. Entonces dijeron, vamos a estrenar la secuela antes que la original para que sirva de gancho. Una bizarrada que sorprendentemente les salió bien, porque Desaparecido en Combate fue todo un éxito que les permitió acometer nuevos retos. Pero ya en ese momento, a mediados de la década de los años 80, el posicionamiento de Cannon dentro de la industria era completamente distinta y se habían convertido en uno de los estudios más a tener en cuenta. ¿Cómo lo habían hecho? Os estaréis preguntando. Bueno, pues muy sencillo. Triplicando el número de películas que hacían por año en comparación con los otros estudios de cine, focalizándose también en las películas para televisión y para el mercado del vídeo doméstico, que el resto de productoras y estudios de cine directamente descartaban, y sobre todo hicieron un imperio con el conocido como mercado de la carne del Festival de Cine de Cannes, es decir, vendiendo los derechos para el mercado internacional de sus películas, ojo, en muchos casos de películas que ni siquiera se habían hecho. Simplemente vendían los derechos con el cartel promocional de una película o con el nombre de las estrellas que supuestamente iban a protagonizarla. Una técnica que no era exclusiva de ellos. También, por ejemplo, Carolco también se construyó su propio imperio gracias también a esta técnica, y que nuevamente se circunscribe dentro del contexto donde Cannon se convirtió en leyenda, porque a día de hoy es imposible. Los estudios de cine sí que es cierto que por aquel entonces miraban el mercado internacional como una especie de migajas de sobresueldo que tenían sus películas, pero a día de hoy, ya digo, hay una conciencia mucho más grande de que el entretenimiento es un medio de difusión y de ganar dinero global. Pero el problema de Cannon no es que se estuvieran hipotecando con activos que todavía no tuvieran, es decir, con películas que todavía no hubiesen rodado, sino que, como os he dicho, algunas de esas películas ni siquiera llegaron a ver la luz nunca. Algo que les llegó a pasar factura en el futuro, pero bueno, en ese momento no les importaba mucho porque, como se suele decir, estaban viviendo el sueño. Y al margen de tomar prestadas estrellas que ya eran conocidas por todo el público, pues Cannon tenían ya una reputación que les permitió fabricar sus propios diamantes desde cero. Os estoy hablando de los casos que mencioné en el vídeo de Tom Cruise, como Michael Dudikoff, que en 5 entregas convirtieron en American Ninja, a pesar de que Dudikoff no era experto en Jiu-Jitsu, sino en Karate, pero bueno, eso era lo de menos. Y sobre todo la figura de Jean-Claude Van Damme, que era un joven camarero en ese momento, que había esculpido su cuerpo gracias a la musculación, claro, ¿cómo va a trabajar su cuerpo si no? Pero bueno, hacía culturismo y también practicaba artes marciales, y le convirtieron en una de las estrellas de la década gracias a películas como Contacto Sangriento, como Kickboxer o como Cyborg. Pero lo que realmente da cuenta del poder que tenía en ese momento Cannon es que pudieron darse el capricho, homenaje y lloran, de cumplir el sueño que siempre habían tenido desde que llegaron a Estados Unidos, y es quitarle a su principal competidor, la mencionada Carolco, a su gran estrella, Sylvester Stallone, que en aquel momento era el actor más cotizado de la meca del cine. Por supuesto, todo eso a la espera y con el permiso de un Arnold Schwarzenegger que todavía estaba intentando quitarse el acento para que le dieran otro tipo de papeles que tuvieran más de 2 frases por película.
Canon le dio el control creativo a Stallone para esa película que iba a significar su colaboración, su vínculo de sangre con la productora, además, por supuesto, de duplicarle el caché, y el resultado fue uno de esos clásicos que solamente pueden entenderse dentro de la época donde fueron creadas. Cobra, el brazo fuerte de la ley, que no es que fuese un éxito realmente cuando se estrenó en salas de cine, pero confirmó que podían conseguir dinero de otra vía, pues cuando la película llegó al videoclub, literalmente arrasó. Y mucho más polarizada, esto es, mayor fracaso en taquilla y mayor éxito cuando llegó a videoclubs, fue su siguiente colaboración con Sylvester Stallone, Over the Top, estrenada aquí en España bajo el título de Yo el Halcón, y que es una de las mejores películas para muchos de los que crecimos en los 80. O sea, literalmente, si eras niño y no flipaste con esta historia que giraba en torno a un concurso de pulsos en bares de mala muerte de las carreteras de Estados Unidos, si no flipabas con esta película siendo niño, es que no tuviste infancia. Pero no obstante, y a pesar de que consiguieron equilibrar el balance de gastos y ganancias, pues las colaboraciones con Stallone certificaron que Cannon Films en aquel momento se habían convertido en aquello que juraban destruir cuando empezaban en la industria. Y es que ahora hacían películas de gran presupuesto con grandes estrellas de cine. Y la puntilla se la dio dos licencias que también habían pagado a precio de oro y que se convirtieron en dos de las peores películas de toda la década. Estoy hablando de la adaptación de los juguetes de Hasbro, Masters del Universo, protagonizada por Dolph Lundgren, y la cuarta entrega de Superman 4 con Christopher Reeve, donde cometieron el gran error de darle el control creativo, las tareas de guionista también al propio actor para que retomase un papel que había jurado en multitud de entrevistas que no iba a volver a protagonizar. Dios. A día de hoy, Superman 4, La búsqueda por la paz, está considerada como una de las peores películas de superhéroes de todos los tiempos y casi, insisto, casi nos baja del pedestal a la imagen que todos tenemos de Christopher Reeve como el mayor héroe que jamás ha existido. Con estos fracasos y las condenas que tenían de los mercados internacionales que se estaban reclamando las películas que les habían comprado y que no habían hecho, parecía que Menahem y Oran estaban condenados a la bancarrota, pero vieron una salvación en la figura de Giancarlo Peretti, un magnate italiano que les compró Cannon Films una década después de que ellos mismos lo hubieran hecho a unos estudiantes de cine de Estados Unidos. ¿Pero qué es lo que pasó? Bueno, lo primero que pasó es que la llegada de Peretti significó el fin de la relación entre los dos primos. Uno de los dos, Oran, consideró que el otro le había traicionado, así que se salió con una compensación económica de la productora y ese fue el fin de la colaboración entre ambos. Pero es que tiempo después resultó que Peretti no era un magnate italiano, sino que en realidad era un peón que había colocado la mafia italiana para que las producciones de Cannon se convirtieran en un gigantesco lavadero de dinero. Sí, ese es el final de la historia. Eso es el final de la historia de Cannon Films. Obviamente acabó con la reputación de Cannon, aparte de con Peretti entre rejas. Menahem, que era el primo que todavía estaba dentro de Cannon, fue exonerado porque no sabía nada del asunto. Pero, obviamente, este escándalo significó el fin no solo de la producción de películas, sino que también el fin de la reputación de Cannon Films, la poca que aún les quedase dentro de la industria. Y este es el fin de la historia. ¿Qué os parece? No me digáis que no es tan apasionante que cualquier día podrían hacer una propia película sobre la historia de Cannon Films, más allá de un par de documentales que ya se han hecho con bastante éxito, además uno de ellos del año 2014. En fin, dejadme vuestra propia opinión de las películas de Cannon en la caja de comentarios, que como siempre le estaré dando feedback y si hay suerte, regreso mañana. Hasta entonces, ¡chao familia!